Si estás pasando por un momento difícil, por algún tipo de problema, algún tipo de sufrimiento, estás en el podcast indicado, porque sé que te va a ayudar muchísimo. Y no solo eso, es probable que te cambie la vida. JCHS. Confirma mi zona, sean bienvenidos una vez más al podcast de tu pana, tu amigo, el Buena Influencia, Juanchis. Bienvenidos a este podcast donde hablamos de lo que nadie te va a hablar, donde te decimos lo que nadie te va a decir, donde te aconsejamos lo que nadie te va a aconsejar. Así somos nosotros, de épicos. Hoy es un podcast especial, sí señor, porque hoy es 23 de marzo de 2022. El 23 de marzo de 2021, tú y yo nos vimos por primera vez, porque ahí publiqué mi primer podcast y estoy muy emocionado de tener este aniversario, de haber cumplido este año de trabajo, de haber empezado y de haber visto la reacción, los resultados que está teniendo el haber iniciado este proyecto, porque ha habido muchas personas que se han beneficiado de ello, de todo lo que les hablo, de todo lo que les aconsejo, de todas las cosas que les comparto aquí, que les comparto en Instagram. Todo, o sea, les ha encantado y les ha beneficiado para bien. Y me encanta que haya personas que me digan, oye, gracias por hacer este contenido, gracias por aconsejarnos de tal manera. A mí me motiva muchísimo, a mí me llena de mucha satisfacción y de mucha felicidad que hayamos cumplido ya un año. Ven, démonos un abrazo. Ven, démonos un abrazo online. Por favor. Así que ya sabes, suscríbete si lo estás viendo desde YouTube. Activa esa campanita para que podamos mandarle ese mensaje a YouTube y decirle, oye YouTube, yo quiero aprender más sobre esto. Quiero saber más sobre esto. Quiero conocer más sobre estos temas. Quiero saber cómo mejorarme a mí, cómo empezar a tener un bienestar en la vida. Quiero saber cómo encontrar esas gemas del infinito bienestar, salud, espíritu, relaciones, prosperidad y poder hacer ese chasquido. Pilas YouTube, pilas Spotify, pilas Facebook. Gracias por estar aquí nuevamente, mis panas, mis sones, mis zonas, mis mijines, mis mijinas. Gracias de verdad, de corazón. Y nada, hoy el tema del podcast es el sufrimiento. Y por eso hoy les quiero compartir, porque es nuestro aniversario, la historia de por qué inicié este proyecto, esta revolución, por qué quise empezar a aconsejarte sobre todos estos temas, a hablarte sobre todos estos temas. Y es que todo tiene todo que ver con el sufrimiento, con mi sufrimiento propio. Porque la verdad es que podemos transformar el sufrimiento en un motivo mucho mayor. Yo sé que se ha escuchado esa frase que dicen todo lo que nos pasa es por algo, así de manera paradójica. Pero realmente no llegamos a profundidad de la frase. Y es verdad que si todo lo que nos pasa es por algo, si nosotros decidimos que va a ser por algo. Te lo explico, te voy a contar. Mira, yo empecé a interesarme por todos estos temas a raíz del sufrimiento, que es a raíz de los problemas, de los sufrimientos, de las circunstancias difíciles que se me vinieron presentando en la vida, que una vida de adolescente, pero que fue más que suficiente para despertar esa curiosidad, para buscar nuevas respuestas y nuevos caminos a los que simplemente la sociedad te los pone. Por ejemplo, en las relaciones. Cuando hablo de los temas de relaciones, de cómo abordarlos, de cómo conocer personas, cómo socializar. Cuando hablo sobre temas de relaciones, he visto que hay personas que creen que yo no los entiendo, que la situación en la que están es totalmente distinta y yo no puedo saber lo que se siente pasar esto. Y la verdad es que sí, te entiendo, pero soy empático con eso porque sé que estar en ese momento, en ese auge de emociones, en ese sufrimiento, no es fácil. No es para nada fácil pensar en otra cosa que en eso, en cómo resolver eso. Pensar en por qué te está sucediendo eso. No es fácil. Pero en realidad sí te entiendo. Porque yo también fui ese muchacho al que no le pararon bola, ese muchacho al que lo friendzonearon. Yo también fui ese muchacho al que le rompieron el corazón por primera vez. Yo también fui ese muchacho que tuvo su novia y que su novia por motivos familiares tuvo que viajar, irse a otro lugar muy lejos y por a fuerza se tuvo que romper la relación. Yo también fui ese al que le fueron infiel, al que le pusieron los cachos. Yo también fui ese al que le terminaron y lo cambiaron inmediatamente por otro. Yo también fui esa persona.
te entiendo perfectamente. Yo sé que no son absolutamente todos los contextos, pero yo creo que he vivido la mayoría de los contextos posibles. ¿Me entiendes? Y tenía dos opciones. Tenía la opción de hacerle caso a lo que te dice la sociedad. ¿Qué te dice la sociedad? Quédate en el victimismo y quédate resentido para siempre con la otra persona, con la situación. Quédate con ese dolor. No superes ese dolor. Quédate con ese resentimiento, con ese rencor para siempre en tu corazón. O véngate, consíguete otra inmediatamente. Demuéstrale que puedes ser feliz. O simplemente he visto que hay esta de alcoholízate, YOLO, chuya vida, ya solo se vive una vez. Empezamos por las parties, empieza a meterte alcohol, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Despecho total, no importa nada, ya no tiene sentido la vida. Entonces tenía esa opción. Tenía la opción de escuchar a lo que te impone el condicionamiento social, cómo abordar esta situación. O tenía la opción de buscar otra respuesta. Y eso fue lo que hice. Aprender a cómo sobrellevar de mejor manera este tipo de situaciones. Aprender a cómo llevar este tipo de situaciones de una forma que me beneficie a mí, beneficie a las demás personas, a todos los involucrados, a mi entorno en general. Decidí hacer eso. Y eso fue lo que me llevó a plantearme el querer compartirte esto. Porque yo dije, oye, debe haber muchísima gente de mi edad, menor a mí, que nunca ha pasado esto, o incluso mayor a mí, que no sabe cómo abordar estas situaciones, que no sabe que hay otra salida, además de la que te impone el condicionamiento social, las películas, todas esas. El sufrimiento y el haber atravesado ese sufrimiento fue lo que me motivó a querer ayudarte a ti, a querer hacer algo, un bien mayor, a querer empezar este proyecto. Si no lo hubiera pasado, tal vez no sé dónde estaría ahora. Pero eso fue lo que me motivó a hacer esto. Lo mismo con la salud, porque ya mis 4 abuelos ya fallecieron, pero 3 de ellos fallecieron por motivos relacionados con el cáncer o la diabetes. Y yo sufrí la pérdida de mis abuelos, sufrí ese dolor. Presencié el dolor de mi familia, de mis tíos, de mis primos, de mis padres, al perder a sus padres. Presencié cómo fue el proceso de esa enfermedad, cómo mis abuelitas, en este caso, que fueron las que más padecieron esto, presencié el sufrimiento de ver cómo iban decayendo poco a poco, y no poder hacer nada al respecto. No poder más que confiar en otra persona, en un médico, en un profesional, que te diga y que te mande el tratamiento y que te diga, espérate, ojalá haga efecto, porque eso es lo que literalmente te dicen. Yo que sé, con quimioterapias o con tratamiento, lo que sea. Toma este tratamiento y esperemos que a ti sí te haga efecto, que tú sí puedas vencer el cáncer, que tú sí puedas conllevar la diabetes, no sé. Ese sufrimiento de tener esas pérdidas, de tener ese impacto, esa tristeza en la familia, eso fue lo que me motivó a indagar mucho más a fondo y no conformarme con lo que me digan simplemente los médicos, a no conformarme con lo que me digan simplemente la sociedad. Pon tu salud en manos de un médico. Sí, los médicos son increíbles profesionales y ya les digo, nunca hablo mal de los médicos, no tengo nada en contra de los médicos porque los médicos me han salvado la vida a mí y te la han salvado a ti, en muchas ocasiones seguramente. Pero a los médicos no les enseñan cómo conservar la salud, les enseñan a tratar de recuperar la salud, no a conservarla, o a evitar enfermedades, podría decirse. Por eso me metí en este mundo de la salud tan a fondo, porque lo sufrí en carne propia, sufrí lo que es tener en mi familia pérdidas gracias a enfermedades como el cáncer, la diabetes. Y también ya me cansé porque literalmente te predestinan, te emiten un juicio final, literalmente así, hablando. Porque cada vez que iba a hacer un chequeo médico, alguna cosa, me preguntaban, oye, ¿y tus abuelitos, tus padres tienen diabetes, cáncer o tuvieron diabetes o cáncer? Les decías que sí, ok, puede ser que sea hereditario para ti.
Me cansé de escuchar eso. Porque antes esas enfermedades ni siquiera existían. El sufrimiento de tener esas pérdidas, de no saber qué hacer, de la impotencia, de ver cómo una enfermedad va consumiendo a una persona, la impotencia de ver el dolor entero que causaba esa pérdida en una familia, en mi propia familia, tanto de mi mamá como de mi papá, eso me hizo motivarme a decir no, yo quiero encontrar más respuestas. Y por eso entré al mundo de la salud. Y después de entrar al mundo de la salud, de encontrar todas las respuestas que encontré, eso me hizo plantearme y me motivó también a decir, oye, yo sé que más personas quisieran saber esto. Yo sé que más gente quisiera saber lo antes posible esto. Y me motivó a querértelo compartir también. Lo mismo con la espiritualidad. Yo era un muchacho que no sabía manejar sus emociones, que se dejaba llevar por ellas. Era impulsivo, no el impulsivo agresivo, sino el impulsivo que se deprimía, o el resentido, o toda la vaina. El que se sentía vacío, el que no tenía autoestima, el que no confiaba en sí mismo, el que no podía ver, el que no le gustaba ver lo que veía en el espejo, en cara, en cuerpo, en todo. El que no tenía sentido en la vida, o sea, el que no sabía qué hacer con su vida, simplemente salía a jugar, iba al colegio, iba yo qué sé, estudiaba, hacía los deberes, pero me sentía vacío, completamente, sin un sentido. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? El sufrimiento de sentirme solo, de sentirme vacío, de sentir que no tenía nada que hacer en esta vida, y llevarme a plantear incluso de por qué estoy aquí. O sea, ¿por qué me mandaron aquí si no tengo ningún sentido? No sé qué hago aquí, sinceramente. O sea, no sé por qué me mandaron. Ese dolor, ese sufrimiento fue el que me hizo empezar a buscar los temas relacionados con la espiritualidad, con el sentido de la vida, con las filosofías ancestrales. Con todo esto para controlar el bienestar, para sentirnos plenos, para empezar a ser mucho más felices. Todo ese sufrimiento de estar solo, de sentirme solo, insuficiente, que no servía para nada, todo eso me hizo querer buscar respuestas alternas a los que te plantea la sociedad. Todo el sufrimiento fue lo que me motivó a mí a empezar este proyecto, a querer hablarte, a compartirte sobre temas de bienestar. Lo mismo el dinero. Lo mismo el dinero, es exactamente lo mismo. He presenciado el sufrimiento que causa el dinero, el estrés que causa el dinero por no tenerlo. Y ese mismo sufrimiento, ese mismo estrés es lo que me ha motivado a estudiar a fondo sobre este tema y me ha hecho tener la bendición de encontrar a las personas adecuadas para que me enseñen sobre estos temas y querértelos compartir a ti, que por cierto, dale like, suscríbete, activa esa campanita, comparte el video. Si quieres que hablemos en el próximo podcast sobre la lección más grande sobre dinero y economía que me dieron, que yo sé que les puede revolucionar completamente su vida económica, porque es una estrategia que yo ya estoy aplicando y que yo sé que si la aplicas tú también te va a empezar a transformar. Como les digo, no es de la noche a la mañana, pero te va a cambiar totalmente el paradigma con respecto al dinero. Así que ya saben, si quieren escuchar ese podcast, si quieren que lo hagamos, a darle mucho cariño y amor a lo que estamos conversando. Ok, la idea principal de este podcast, con la que quiero que te quedes completamente y con la que quiero que resuenes, la que quiero que se te quede impregnada aquí en la frente, en la cabeza, adentro. Imprime ese pensamiento en tu mente, es que el sufrimiento puede ser una bendición a largo plazo. Porque en el momento es muy difícil verlo. Y te entiendo perfectamente. Pero a largo plazo, ¿qué puedes hacer con eso? ¿Por qué te pasó eso? ¿Qué puedes hacer con lo que te pasó? ¿Cómo se pueden beneficiar? ¿Cómo le puedes hacer un bien al mundo a partir de lo que te pasó, a partir de lo que sufriste? Porque hay muchas personas, yo he conocido grandes personas, he podido hacer podcasts con increíbles personalidades de aquí de la provincia, a nivel nacional incluso, y he aprendido tantas cosas. He aprendido cosas de personas con las que no he hecho podcast, pero he conocido grandes personas que no serían lo que son hoy, y ellos mismos me lo han dicho. Yo no sería lo que soy hoy, Juan, si no me hubiera pasado tal cosa.
si tal vez no hubiera tenido esta pérdida, si tal vez no hubiera tenido este sufrimiento, este dolor profundo. Yo no sería lo que soy ahora si no fuera por eso. Yo no hubiera empezado lo que he empezado ahora, o lo que ya tengo ahora, si no hubiera sido porque sufrí, porque me dolió, porque pasé por esta situación difícil. Puedes transmutar el plomo en oro. No sé si han leído El alquimista de Paulo Coelho, que usa esta expresión, que me encanta porque en las filosofías ancestrales y en la espiritualidad te enseñan que es como una parábola. La transmutación del plomo al oro es la transmutación de estados mentales, la transmutación de lo bajo a lo alto, la transmutación de dolor en alegría, yo qué sé, cosas como esas. Tú puedes transmutar el plomo en oro si le encuentras el sentido correcto, si le encuentras el sentido, si tú le das ese sentido, si tú haces esa transmutación, porque depende absolutamente de ti. Ya te digo, tienes dos opciones: seguir lo que te dice el condicionamiento social o tomar otro camino, tomar un camino diferente, que es lo que yo hice. Tú también puedes hacerlo y puedes hacer algo mucho mejor. Yo empecé este podcast, este proyecto de influenciarte a ti para que busques tu bienestar personal, porque yo sufrí lo que era no saber que existe este mundo. Yo empecé esto a partir de todo el sufrimiento que tuve. Como te digo, me llevó a plantearme y decir, oye, seguro hay muchas personas pasando por lo mismo que yo estoy pasando. Seguro les puede ayudar esta información. Yo quiero ser esa persona que les ayude a decir, oye, hay otra opción. Hay otro camino al que te plantean normalmente. Hay luz al final de este túnel oscuro. Por eso hago lo que hago. Ya encontré el sentido en todo ese sufrimiento. Y sé que voy a seguir teniendo más problemas. Sé que los problemas no se van a acabar. Pero ese es el chiste de este juego. Cuando entiendes eso, al siguiente problema te pones a pensar y dices, oye, ¿por qué estaré pasando esto? Ya no te dejas llevar simplemente de la situación o de las emociones, sino ya te planteas otras preguntas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que más deseo que hagas tú? Plantéate, ¿por qué estaré pasando esto? Una de mis mentoras era una mujer espectacular. Me dijo algo tan chévere, tan épico, que decía, Juan, cada vez que estés pasando por una situación difícil, pregúntate cómo quiero contar esta historia en el futuro. Y cuéntatela. Porque, por ejemplo, si digamos que estás pasando por una ruptura o por una enfermedad, yo qué sé, ¿cómo quisieras contar tú la historia en el futuro, en 5 años? ¿Cómo quisieras contársela a otra persona? Decirle, oye, me pasó esto y de ahí mi vida se estancó, ya no puedo hacer nada más, ahí me quedé, ya valió. Desde ese momento mi vida dejó de tener sentido. O quieres contarle a esa persona, oye, mira, fue difícil, fue duro, sufrí bastante, pero encontré la manera de lograrlo. Lo pude lograr y lo logré. Pude salir adelante, y quiero que sepas que si tal vez tienes algún problema o estás pasando por el mismo problema, se puede salir de eso, se puede. Y estoy aquí para demostrarte que sí se puede. ¿Cómo quieres contar tú la historia de lo que te está pasando ahora? Porque yo sé que muchos de ustedes que entraron a este podcast, a este episodio, seguramente están pasando por algún momento difícil o simplemente les dio curiosidad para cuando pasen un momento difícil. Plantéate estas dos preguntas. Te invito a que te plantees estas dos preguntas. ¿Cómo quisiera contar esta historia en el futuro? Y ¿cuál es el sentido de que me suceda esto? Porque no importa si no crees en Dios o en ninguna religión, no lo sé, tal vez en el destino, en el universo, en el planeta, pero eso te está pasando por algo, créeme, realmente eso te está pasando por algo. Ya hoy yo lo tengo muy claro, las cosas te pasan por algo y eso es muy cierto, pero depende de ti ver por qué te están pasando o no verlo. Entonces, cualquier sufrimiento, sin importar cuál sea, lo puedes transmutar, lo puedes convertir en un bien mayor, lo puedes convertir en algo bueno. Ahora tal vez no lo veas. Steve Jobs decía una frase muy bacana que era:
los puntos se van a conectar en el futuro. Vas a poder ver los puntos conectarse en el futuro. Y es verdad. Yo no sabía en el momento que, yo qué sé, me terminó mi novia, o que me frencionaron, o que falleció mis abuelitas, o que me sentía solo, me sentía desolado, etcétera, etcétera. Yo no sabía por qué me estaba pasando eso. Hoy digo, ok, por eso me pasó. Por eso me estaba sucediendo todo eso. Ahora veo cómo se están conectando los puntos. Confía. Tal vez, tras de ese sufrimiento, tras de esa situación difícil, tras ese problema, hay algo mucho más grande oculto. Los problemas, como no sé si vieron el primer episodio de esta temporada con la doctora Jessie, que dijo algo muy bacano, que es el crecimiento no es así, sino es subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. No es una subida, sino es subida, bajada, va subiendo. Es como graditas. Hay que enfrentarnos a las situaciones difíciles para crecer. Pero crecer a partir de las situaciones difíciles depende absolutamente de nosotros. Porque ya te digo, la sociedad te incita a que te quedes estancado en eso. A que te quedes, a que a partir de eso tu vida cambió para mal, te quedaste ahí. He visto muchas personas decir, por ejemplo, alguien me hizo daño y por eso ahora estoy así, ahora cambié mi personalidad, ahora soy, yo que sé, un HDP, por eso ahora soy una PUTA, cosas como esas, ¿me entiendes? Y yo digo, no, yo sé que tú puedes hacer algo más. Así que ponte pilas, quédate con esa idea en la cabeza. Y por cierto, ya sabes que suscríbete, activa la campanita, dale like si lo estás viendo desde YouTube para mandarle ese mensaje al algoritmo. Oye, yo quiero aprender más sobre estos temas. Quiero saber cómo aprender a sentirme más feliz, cómo empezar a trabajar por mi bienestar, cómo empezar a desarrollar mi mejor versión. Yo quiero saber más sobre esto.